Así que la verdad es que la depresión es más común de lo que usted y yo nos imaginamos. La siguiente, por favor. Otros factores de riesgo en la depresión. Bueno, ya lo decíamos. Consumir drogas, la alcoholemia, haber intentado muchas veces tener una actitud pasiva de quitarse la vida. Y cuando digo pasiva es que mucha gente lo piensa. Las estadísticas dicen que de uno que se quita la vida, más o menos 5 la han intentado, pero han sido frustrados. Antecedentes familiares de abusos, suicidios previos en la familia. Las estadísticas dicen que una persona, escuche esto, que ha intentado quitarse la vida, no pasarán 3 años sin que consuma ese acto si no recibe ayuda. ¿Y la iglesia qué hacemos? Bueno, tenemos un llamado. La iglesia tiene un llamado para atender esta problemática emocional en el seno de la sociedad, pero también en el seno de la propia iglesia. La muerte de un ser querido también devasta muchísimo. Hay quienes ya no quieren vivir y tienen una depresión crónica de muchos años y no le encuentran sentido a la vida y están atrapados ahí. ¿Por qué? Porque no han podido procesar su duelo. ¿Sabías que Dios te dio lágrimas para que a través de ellas tú puedas traer medicina a tu corazón? Y es tan importante que nosotros aprendamos a poder dejar fluir esa medicina que son las lágrimas para traer refrigerio al corazón. También ser partícipe de un evento que causa vergüenza, por ejemplo, las redes sociales que afectan a los jóvenes, a los adolescentes, se sienten inadecuados, se sienten con bullying por redes sociales y resulta que tienes un hijo que se la pasa 4 horas metido, tal vez en las redes sociales, y lo has visto decaer en su ánimo y pareciera que no pasa nada, pero algo está pasando ahí. Es tan importante que nosotros tengamos interés, enterarse también del comportamiento suicida de otros. Mucha gente dice, bueno, pues otros se la han quitado y yo puedo quitarme la vida, ¿verdad? Conductas impulsivas son datos, son signos importantes de que algo puede estar pasando. Palabras como quiero desaparecer, no tiene sentido mi vida, tú escuchas a tu hijo, tú escuchas a tu ser querido y tal vez digas, bueno, parece una tontería eso, pero algo puede estarse gestando ahí. El corazón se puede estar gestando algo tan fuerte, algo tan intenso y nosotros pasarlo por alto. Hay quienes van más allá comprando armas o acumulando fármacos. Estos son signos naranja y algunos rojos. El haber sido abusado sexualmente es impresionante, escúcheme bien, cuánta deterioro trae una alma herida con abuso sexual. Una gran cantidad de gente que transita, camina por esas áreas y esas situaciones de dolor, piensan quitarse. El enemigo de ahí se agarra para decirte que no tienes esperanza, que tu vida vas a vivir una vida miserable, que no hay ninguna esperanza. También la amenaza de seguridad, ¿verdad? Hoy día con la violencia que hay en México, en toda Latinoamérica, la gente confrontada con situaciones muy, pero muy, muy adversas, ¿verdad? Escuchaba Melvin de la tarea que él hace, de las zonas difíciles donde trabaja. Y bueno, las amenazas pueden traer un acorralamiento, una situación donde no se ve, donde no existe en apariencia para el corazón de ese individuo una rendijita de luz, un camino de opción y de posibilidades. Bueno, ahora vamos a ver lo contrario, los factores protectores, porque no solamente hay factores detonantes. Y aquí entra la iglesia y aquí entra la vida cristiana, aquí entra el camino con el Señor. Así que de la misma manera que hay factores de riesgo en torno, alrededor del suicidio, es conveniente señalar los principales factores de protección respecto de la persona que tiene ideación suicida. Y digo ideación porque solo tiene ideas, no lo ha intentado todavía. La primera cosa, y es fundamental,
Bueno, es el núcleo familiar, los padres, los amigos, la gente cercana. Es tan importante que nosotros podamos tener relaciones significativas. Diga conmigo, relaciones significativas. ¿Y qué es una relación significativa? Una relación significativa tiene que desarrollar una conexión relacional de tal manera que nosotros como padres tenemos que ser padres nutricios para la vida de nuestros hijos. Un padre nutricio va a ser un hombre que se va a interesar por la condición emocional de su hijo, de su hija. Me impresionan a los judíos allá en el Bar Mizpah. A los 12, 13 años le dejaban caer una cantidad de estabilidad a sus hijos. Tomaban al varoncito, tomaban a la jovencita, la veía a los ojos el padre y le decía: estamos tan felices que ya seas un hombre. No le daban posibilidad a ninguna otra opción. Al varón le decía: estamos tan felices que ya seas un hombre. A la niña en la menarquia, su primera menstruación: estamos tan felices, hija, que ya seas una mujer. Palabras de papá, palabras de papá. Le estaban dando identidad de género. Y enseguida le dicen: nosotros, tus padres, estamos dispuestos a dar la vida por ti. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Estaban colocando hierro de seguridad, estaban colocando un material impresionante para que ese niño, esa niña, nada ni nadie los pudiera sacudir en el núcleo familiar que Dios les había dado. Ahí tenían suplidas las necesidades emocionales. Estamos dispuestos a dar la vida por ti. Y tal vez Dios te esté hablando de este tipo de cosas para que lo reafirmes. Tal vez ya lo has hecho con tus hijos. En tercer lugar, lo afirmaban con un sentido de identidad de nación. Ellos les decían: somos la nación más poderosa del mundo porque somos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Somos un pueblo no cualquiera, somos un pueblo singular, con una condición delante de los ojos de Dios y del corazón de Dios impresionante. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue padre nutricio? Recuerdo que yo tuve un abuelo muy seco afectivamente, mi papá era seco afectivamente y de broma en la iglesia les digo que yo salí resequito. Y me doy cuenta que eso no sirve para levantar una paternidad nutricia con mis hijos. Y fue muchos años atrás cuando tuve que aprender algo que me costó mucho trabajo, y era empezar a hacer cosas que mis padres no hicieron conmigo, a verbalizar mis afectos con ellos, a decirles y verlos en los ojos: eres un regalo de Dios, es maravilloso lo que el Señor ha traído a esta casa. Es más, sin ti nosotros estaríamos incompletos en este hogar. Ese tipo de palabras marcan. Eso es generar identidad. Eso es colocar una batería de estabilidad en el corazón emocional de tus hijos. Y esto es identidad. Esto tiene que ver con que nosotros seamos padres y podamos proveer una atmósfera así. Eso es un precursor preventivo de cualquier cantidad de desviaciones en identidad sexual, adicciones y un montón de cosas. Usted lo sabe, no se lo tengo que decir. Gran cantidad de los adictos y de las pandillas no tuvieron una imagen paterna. Papá no estuvo ahí, nunca hubo una relación nutricia. Es más, muchos de ellos ni siquiera lo conocieron. Las creencias religiosas es otro factor importante, y nosotros decimos la iglesia. Hay un peso muy fuerte en la conciencia de cualquier ser humano que tenga una semilla de la fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un peso invaluable cuando la semilla de Dios llegó, no importa en las circunstancias que estén, pero si hay semilla dentro, ahí se va a levantar el poder de Dios. Otro factor importante es la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación, ¿verdad? La mayor capacidad de adaptación protege al corazón del niño o del joven, aquel que es resiliente ante las crisis. Mire, la capacidad de adaptación es algo normal, es algo innato en la vida del creyente, y nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios. Cuando la Escritura nos dice, cuando David andaba huyendo, y creo que es el Salmo 3,
3, no recuerdo bien, donde dice que sus enemigos le dicen, para él no hay esperanza. Y luego dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo, eres mi roca, eres mi fortaleza. Ahí nos encontramos con un ingrediente importantísimo. ¿Cuántas veces tú le sales a las crisis diciendo, mas tú, Jehová, mas tú, Jehová, mas tú, Jehová, eres escudo mío, el que levantas mi cabeza, el que tienes en tus manos mi destino, mi corazón? La capacidad de adaptación es muy importante. Conservar el soporte familiar, el mantenimiento de costumbres y de tradiciones familiares. Es tan importante que usted y yo formemos una cultura familiar en 4 paredes en nuestros hogares. Recuerdo cuando estaban nuestros hijos chicos, ya están casados, ya somos abuelos. Recuerdo que teníamos un tiempo donde los juntábamos a nuestros hijos y pasábamos tiempos significativos donde podíamos elogiar sus virtudes, donde entre hermanos se elogiaban las virtudes. Nuestra hija mayor se llama Saraí, luego está Francisco Abraham, luego está Ana Carelli, y les inculcamos el que ellos pudieran tener elogio el uno por el otro. Y eso no se les ha olvidado. Y eso genera respeto, y eso genera honor, eso genera honra. Ese tipo de culturas familiares que la vida cristiana nos da la oportunidad. Tú puedes tener otro tipo de culturas que coloques para salvaguardar el corazón, el núcleo familiar que ya está siendo afectado y devastado por las nuevas corrientes ideológicas. Pero Latinoamérica, México todavía tenemos un núcleo familiar muy, muy poderoso. Y si nosotros que somos entendidos y sabios decimos, voy a traer ahora una condición sobre la vida de mis hijos de mayor acercamiento, de conexión emocional. ¿Cuántos de aquí tienen hijos grandes que ya están barbones? Que no te dé pena besarlo, aunque las barbas te estorben. ¿Por qué? Eso le va a traer algo muy padre a tu hijo. Que no te dé pena besar a tus hijas cuando están pequeñas, a elogiarlas. Qué bella eres, es increíble cómo te ves, es increíble tus dones, tus talentos, tus habilidades. Ese tipo de intervención tiene que ser intencional. Diga conmigo, intencional. Nosotros tenemos que provocar eso. Y sabes, el suicidio y la devastación moral que está habiendo aún en la iglesia, porque así está pasando, encontrará mayor resistencia, ¿verdad? La capacidad de adaptación ya lo veíamos. Estar casado y tener una familia también genera una resistencia. Y finalmente te quiero llevar a una tríada que se le conoce como la tríada cognitiva del suicidio. 3 características, ¿cuántas? 3 características que son sine qua non. Es decir, no habrá idea suicida ni intento suicidio si faltan estos 3 ingredientes. Y pastor, ¿de qué nos sirve conocerlos? Bueno, porque vamos a ver de qué manera nosotros podemos, como pastores, como hijos en la fe, podemos intervenir muchas veces en crisis, tal vez de un amigo, de gente conocida. Bueno, y puede anotarlos, son muy importantes y muy valiosos, porque de aquí usted tiene un caminito, porque hay una secuencia. La gente no se quiere quitar la vida de un día para otro. Eso ya se detuvo, lo pensó, lo meditó, tal vez ya lo intentó un par de veces. Hay una secuencia, hay una ABC, hay un camino que la gente sigue. Y la primera cosa de esta tríada cognitiva, bueno, la primera cosa es que la persona se siente atrapado, ¿verdad? La persona no entiende cómo él podrá salir adelante, no entiende cómo podrá salir adelante, ¿verdad? La primera cosa es que nadie le puede ayudar ni nadie lo puede entender. La persona que está con ideación suicida, porque así se llama, piensa que nadie lo puede comprender.
Cuando usted encuentra a una persona así y lo aborda diciéndole estas palabras, diciéndole qué duro que te ha tratado la vida, cuánto sufrimiento y dolor encierras en tu corazón, y usted se calla y no le dice más nada, eso es una confrontación, porque la persona con ideas suicidas no piensa que nadie lo puede entender, y aquí el individuo le está diciendo: yo te entiendo. ¿Cuánto dolor callado has traído por tanto tiempo y tan te callas? ¿Por qué? Porque Dios y el Espíritu Santo empiezan a hacer una obra en el corazón, ¿verdad? La otra que tienen es que nadie los puede, ¿qué? Ayudar, ¿verdad? Hay mucha gente, cuando nosotros a una persona con ideación suicida le decimos: ¿sabes que hay mucha gente con pensamientos similares a los tuyos? Es más, hay gente pasando y transitando por ahí. Y hay gente tan valiente que se han levantado para decir: voy a buscar todos los recursos familiares, eclesiásticos en la iglesia, psicológicos, psiquiátricos, para enfrentar este monstruo, a veces de 1000 cabezas, que la gente no lo puede vencer. Un gran Goliat que no lo puede vencer. La gente dice: no hay salida. Cuando ya llega a no hay salida, ya transitó, nadie me puede entender, nadie me puede ayudar, y la persona dice: no hay salida. ¿Y qué dice la Escritura? Dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué? Una vida abundante. Ahí es el momento preciso cuando nosotros tenemos que traer la palabra de Dios, insertarla en un proceso de fe. Y también es muy importante que podamos derivar a las personas. Por muchos años la psicología, escúcheme bien, no era bien vista por los pastores. Es más, yo todavía dudo cuando el psicólogo o la psicóloga no es gente redimida por el Evangelio. Para mí eso es un riesgo, es un alto riesgo. ¿Por qué? Porque van a aconsejar con filosofías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y muchas veces sesgan el consejo, lo que esa persona necesita, y se convierte en un enemigo. Cuando empezamos a platicar con la psicóloga María Luisa, la pastora, empezamos a pensar que era posible redimir el corazón de los psicólogos, porque déjeme decirle que hay muchos psicólogos ejerciendo sus técnicas, diferentes especialidades o subespecialidades que tiene la psicología, y las técnicas o los tests para hacer un diagnóstico no es nada malo. El problema es a la hora de implementar la terapia. Y nos dimos cuenta que hay una cantidad enorme de gente estudiando psicología en muchas iglesias, por lo menos en México, y que era importante levantar un movimiento donde pudiéramos enganchar, conectar a esa gente con un propósito de rendir sus profesiones al Evangelio y al servicio de la iglesia. ¿No te parece eso maravilloso? Y traer, dale un aplauso al Señor. Y ha sido un crecimiento exponencial el que hemos visto. Las fronteras se han achicado y hemos visto un crecimiento muy importante. Resulta que lo que menos pensábamos que habría sería atención para pastores, y hay una cantidad altísima de pastores con necesidad en 4 paredes. La vida matrimonial del pastor, la vida familiar del pastor, la vida económica, una serie de situaciones tan importantes. Entonces, bueno, la tríada ahí está. Nadie me puede entender, nadie me puede ayudar, entonces se me cierra el camino, no hay salida, no hay solución. Y aquí el enemigo ya agarró ventaja, ya tomó el corazón, y ahí estamos nosotros para traer la verdad de Dios, para orar por las personas, para bendecirlas. Y muchas veces la bioquímica cerebral va a requerir también, pues, la aplicación de la ciencia. A mí me causaba mucho conflicto, se los confieso. Cuando yo conocí el Evangelio, estaba terminando mi carrera de medicina, y yo escuchaba gente que decía: Dios me habló. Y yo le decía: a ver, el Dios que hizo el universo, el que hizo todas las cosas, ¿ese habla contigo? Y bueno, les hacía una broma y les decía: ¿sabías que en medicina hay una enfermedad donde la gente escucha voces? ¿Verdad? Se llama esquizofrenia, ¿verdad? Pero cuando le empecé a neciar yo a Dios que me hablara, y la primera vez que me habló me dejó boquiabierto, dije:
Bueno, creo que he pecado contra mis hermanos y empezó una revolución en mi corazón y en mi vida. Escuchar la voz de Dios, escuchar el corazón, la guianza. Hay una verdad detrás del suicida y quiero que la veamos, por favor. Y es que nadie desea la muerte. Quien se suicida no desea morir, sino desea dejar de ¿qué? Desea dejar de sufrir. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es una gran verdad. Tú puedes juzgar a alguien, pero una persona que ha vivido asfixiada, con luchas increíbles, ¿sabes? Son demonios, obviamente, en una situación terrible, que no encuentra salida, buscan esta puerta falsa pensando que ahí van a encontrar salida, que van a encontrar solución. Bien, y ahí estamos nosotros, ahí está la palabra de Dios, la Biblia. Es muy interesante que la palabra de Dios es sensible al problema del sufrimiento, y déjame decirte que no solamente en esta vida, sino del otro lado, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos que Dios no nos dio un placebo, no nos entregó algo ahí para calmarnos. Cristo vino en su obra redentora como la esperanza que el mundo necesita para tener salud física, salud emocional, salud espiritual. Entregó no un placebo, entregó su Hijo, y lo entregó de tal dimensión y de tal manera que esto viene a desplazar el sufrimiento del ser humano. Yo recuerdo, a mí no me criaron mis padres, me crió una familia y yo era sumamente tímido. Estaba en el tercer año de la facultad y yo no podía levantar la mano porque había situaciones en mi alma que estaban mal. Y después de entregarle mi vida al Señor, yo tenía pánico escénico, yo no sé si alguien ha tenido eso, ¿verdad? Pasar al frente de un grupo de unos 50 muchachos, dar una clase, eso para mí era la muerte. Una vez que le entrego mi vida al Señor, Dios me cambió, me dio la vuelta, perdóneme por el ejemplo, como se voltea un calcetín al revés. Dios me hizo otra persona. Esa inseguridad se fue, esa timidez se fue, y entonces empezó un fuego adentro en mi corazón, apasionarme por Dios, ya casi quería dejar mi profesión, y una serie de cosas que empezaron a traer algo internamente. Y recuerdo una ocasión en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí nos reuníamos, y le dije: Dios, yo te quiero servir, pero yo lo quería hacer a mi manera, como algunos comprenderán. Yo quería servir a Dios a mi manera, y cuando Él me llamó, yo le dije: no, así no. Dios tuvo misericordia para hacerme entender que era lo mejor que Él tenía para mi vida. Bueno, la Escritura dice que al final el Señor enjugará toda lágrima de los ojos, que ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. No solamente hay una solución para el sufrimiento en esta vida, sino trasciende, cursa, alcanza el infinito de la eternidad nuestro gran Dios. Por eso no podemos hacer a un lado el Evangelio. El Evangelio es la solución para el conflicto interior en la vida de los hombres, sea cual sea, venga de donde haya nacido el Evangelio. La buena nueva de Dios haciendo gente nueva. Recuerdo cuando el enemigo venía a recordar mi pasado. Yo tengo dos nombres, me llamo Francisco Javier, toda mi familia me conoce como Javier. Cuando voy a estudiar a la Ciudad de México, porque habíamos 3 Franciscos en mi grupo, me cambian y todo el mundo me llamaba Frank. Y cuando el enemigo venía a recordarme mi pasado, yo le decía: ¿a quién buscas? ¿Cómo le vas a cobrar a un inquilino que ya no vive ahí? No le puedes cobrar absolutamente nada. Así que te me vas en el nombre de Jesús y me dejas de fastidiar. Me dejas de fastidiar. Cuando tú enseñas este tipo de cosas a la vida de tus hijos, estarás generando un potencial increíble. Hay mucho cristiano pasivo. Si bien va, otros son defensivos, pero hay muy pocos ofensivos. Y ante este tipo de cosas nosotros tenemos que levantarnos con la autoridad de Dios para no solamente ir y ayudar a la gente, sino tomar las armas de nuestra milicia. La medicina no está peleada con la fe.
No está peleada, es una herramienta adicional. Así que el suicidio es un problema de salud pública en todos los países y los gobiernos se cruzan de brazos porque no pueden hacer absolutamente nada. Es increíble, por ejemplo, en nuestro país hay una cantidad impresionante diario de desapariciones de mujeres y de feminicidios y el gobierno no puede hacer nada. ¿Sabías que detrás de cada feminicida, de cada hombre feminicida, hay un hombre adicto potencialmente a la pornografía, blanda, dura y bestial? Y los gobiernos no tienen ningún programa, así mira, cero para prevenir la pornografía. Y hoy día es un enemigo terrible para la iglesia, la pornografía, porque estos dispositivos con un clic de distancia puedes llenarte la cabeza de basura y la vida de tus hijos también. Así que es una voz de Dios para ti esta noche de tener cuidado cómo tus hijos administran los dispositivos, cuánto tiempo pasan allá. Y déjame decirte que hace unos 7 años fui a un congreso en una ciudad de ahí de México, de Josh McDowell. El tema era la pornografía y cómo esto estaba afectando. Él decía, en un auditorio como esto, el 70% de las personas han tenido algún tipo de contacto con la porno. El 30% son adictos. Y jóvenes en etapa de universidad tienen graves problemas y la iglesia a veces tiene cerrados sus oídos y nosotros a veces los pastores también. Ahí hay un potencial de problemas y de situaciones que a largo plazo destruirán y traerán miseria a la vida de los matrimonios. Bueno, ya me estoy metiendo en otro tema, perdóneme. Vamos adelante. Bueno, es tan importante pues la siguiente. Bueno, aquí nos encontramos con algo muy devastador y es la situación de los niños. El suicidio en niños ha cobrado una situación muy, muy fuerte. En Estados Unidos se les hizo esta pregunta a los jovencitos, adolescentes que tenían ideas suicidas. Se les preguntó, ¿tu papá no te ama? Sí, mi papá sí me ama. Entonces, ¿tu mamá no te ama? No, también ella me ama. Entonces, ¿qué quebró tu vida? ¿Qué hizo pedazos el corazón de tu alma que ahora te quieras cortar la cabeza? ¿Y sabes qué dijeron? Ellos dijeron, lo que quebró mi vida y lo que quebró mi cabeza y mi corazón es que mi padre no ame a mi madre. Eso es devastador, sumamente devastador. Varón, te digo algo, hay una diferencia en que tú ames a tu esposa, a que ella se sienta amada, no es lo mismo. Y eso es una bomba atómica. Lo mismo con tus hijos, hay una enorme diferencia que tú ames a tus hijos, a que ellos se sientan amados. ¿Cuántos han tenido retos en la paternidad, en la adolescencia? Solo en México, aquí no, qué bueno, los felicito. Recuerdo cuando mi hijo varón en la adolescencia pasó por una crisis y un día me senté con él y le dije, hijo, ¿tú te sientes amado por mí? ¿Y sabes qué coseché? Un enorme silencio. Y eso para mí eran palabras muy fuertes, porque me estaba diciendo la verdad. Yo me había alejado del corazón de él. Déjame decirte que quien tenga el corazón de tus hijos tendrá el destino de ellos. Y sabes, Dios te colocó ahí para que tú tengas el corazón de tus hijos y puedas nutrirlos y ellos te puedan recordar como un padre y una madre nutricia. Te interesaste por sus afectos, no solo por lo que les necesitaban físicamente, ¿verdad? Eso marca para bien. Así que algunos primeros auxilios, la siguiente por favor, bueno, en los niños. Vamos a ver algunos pasos importantes. Entonces, en la tríada, nadie me escucha, nadie me entiende, nadie me puede ayudar, por lo tanto el camino está cerrado. Bueno, tienes que escuchar a la persona, evita dar consejos. A veces nosotros, y más los pastores, estamos dados a tener la palabra de inmediato, la respuesta ya la tenemos. Una persona con ideación suicida necesita a alguien que le preste sus oídos y que no hable. Y si le vas a dejar caer cosas a ese corazón, déjale caer cosas que lo sacudan, como eso. Qué duro que te ha tratado la vida, ¿verdad? Tanto dolor, ¿cómo has podido absorber tanto dolor en tan poco tiempo? Eso los quiebra a muchos, a otros no.
Entonces, escuche, acompañe, apoye con presencia activa a sus hijos o a las personas que puedan pasar por situaciones de depresión. Permita que las emociones puedan aflorar y reafirme 12 cosas para prevenir suicidio que los padres pueden hacer. A medida que los niños se convierten en adolescentes, es más fácil para los padres saber cómo se sienten y qué están pensando. Cuando los cambios de temperamento y de hormonas vienen, pues ellos se aíslan, se meten en su caparazón, ¿verdad? Como si fueran tortugas. Y bueno, los padres y los miembros de la familia pueden ayudar al preadolescente, al adolescente a afrontar el momento cuando la vida les parece difícil de soportarla. El divorcio juega un papel muy fuerte en niños que quieren quitarse la vida. Por eso no es cualquier cosa el divorcio. Trae repercusiones tempranas, medianas y tardías. Bueno, si usted nota señales de que la salud mental de su hijo está deteriorada, necesita conectarse emocionalmente. Tal vez tu hijo suele estar teniendo un mal día, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero cuando los signos de problemas de salud mental duran semanas, aislamiento, no quiere hablar, está encerrado en sí mismo, no quiere abrir su corazón, entonces los estudios dicen que de 10, 9 de ellos están en riesgo de su condición emocional, no necesariamente de cometer suicidio, pero muchos así empiezan. Entonces, usted observa a su hijo, obsérvelo, vea cómo, cuánto sonríe, cuánto no sonríe, la mirada callada, evasiva, evasora, eso dirá mucho. Escúchelo, aun cuando no esté tocando temas que para ti sean valiosos, escucha a tu hijo. Considera que tu hijo podría enfrentar riesgos de suicidio que tú tal vez no estás y los estás pasando por alto. Muchos padres se preguntan, ¿realmente le puede pasar eso a mi hijo? Por desgracia, la respuesta es que sí, y que muchos son desatendidos, muchos, aún en la iglesia. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer con los jóvenes, ¿verdad?, que piensan terminar con su vida. Primero, si han tenido alguna pérdida de seres queridos, el divorcio, ya lo decíamos. Para el niño en la edad de la adolescencia y la juventud son muy importantes sus relaciones. Y cuando una familia se muda constantemente a un país o a otra ciudad, eso genera un resquebrajamiento en su vida emocional, en sus nexos emocionales con otros, y eso los lleva muchas veces a vivir con una situación de depresión, de situaciones diversas. La discriminación, el bullying que es tan fuerte hoy día, el racismo, la discriminación, los factores de estrés relacionados, antecedentes familiares, de enfermedades mentales. Muchas familias traen genes recesivos dominantes. A veces no aparecen en la primera, pero en la tercera o en la cuarta generación aparecen trastornos mentales. Resulta que el abuelo, el bisabuelo, alguien atrás tuvo trastornos y es muy importante. Hoy día pues nos encontramos con enfermedades increíbles, ¿verdad? Como el autismo. ¿Cuántos han escuchado del autismo? Autismo. Niños muy reactivos, hiperactivos y que necesitan una atención especial, de que tú puedas llegar a su corazón. Y van caminando la adolescencia y si no reciben una atención adecuada será un calvario para esos padres. Nunca descarte las amenazas de suicidio como un melodrama típico de un adolescente. Cuando ellos dicen, me quiero morir, ya no me importa nada, y son adolescentes, a veces pensamos que están, como se dice en México, payaseando, ¿verdad?, diciendo boberías, pero no es así. Tenemos que responder con empatía y con comprensión. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu hijo a solas con él o con ella? ¿Dedicas tiempo para ellos? Y cuando digo dedicas tiempo es individualizado. ¿Sabes que la vida se va demasiado rápido? Cuando mis hijos estaban pequeños yo decía, de aquí a que crezcan. Y cuando empezaron a crecer empecé a orar por sus cónyuges
Y mi hija, la mayor, decía, papá, ya no ores, cuando llegó a la juventud. Y yo le dije, no, aquí se va a poner más recia la cosa. Entonces tengo que orar más y tengo que disponer mi corazón. Hasta que un día llegó un ramo de flores de este vuelo a la casa. Y yo había orado mucho tiempo y años por ese jovencito. No lo conocía, no sabía dónde estuviera. Y ahora sirven los dos al Señor. Son pastores, honran a Dios, tienen pues una profesión también. Pero no hay mejor cosa que tú le puedas dejar a tus hijos, que tú los inspires. Déjame decirte, inspiración, no solo ejemplo. ¿Sabes que hay una gran diferencia entre dejarles una herencia y dejarles inspiración? La inspiración son aquellos rasgos de carácter que tú tienes en tu vida, en el núcleo familiar que ellos han detectado y han visto que tú como varón, como esposo, como ministro, de cualquier área de tu vida, les ha golpeado para bien a sus vidas y a sus corazones. Recuerdo, en una ocasión hicimos un viaje al lugar donde yo me crié. Era un viaje largo, casi de 9 horas por auto. Y iban pequeños los niños, íbamos a pasar Navidad allá con la familia. Y en el camino perdimos todas las maletas. Llevamos una enorme bolsa arriba del carro. Y en un lugar que no nos dimos cuenta se cayó todo y perdimos todo. Íbamos a pasar con la familia la Navidad y llegamos y no teníamos regalo, no teníamos ni ropa que ponernos. Y recuerdo aquella ocasión que yo espontáneamente les dije, hijos, esto es para creer y confiar en Dios. Nunca se les ha olvidado eso, nunca. Eso entró así, mira, ¡fum!, adentro. Ahora ya el mayor tiene más de 30 años y en el Día del Padre, este día pasado, pasó al frente y dijo, papá, gracias por inspirarme. Ahora a él le toca ser papá, ¿verdad? Déjame decirte que la inspiración es un imán y es un conecte con el destino de Dios para sus vidas. Y déjame decirte que el destino de ellos empieza con el tuyo. El destino de un gran hombre y de una gran mujer empiezan con su padre. Por eso la Escritura dice, y Abraham, hijo de Taré, y luego nos encontramos repetitivamente, hijo de este, hijo del otro. ¿Por qué? Porque el destino de un hombre y de una mujer empieza con el destino de su padre. Tienes una gran oportunidad de ser ese eslabón entre una y otra generación. Y Dios te ha dado toda la gracia para que tú alcances el corazón de tus hijos. Bien, ya no sé ni dónde me quedé, pero bueno, fomente el equilibrio y la moderación. Es tan importante que usted y yo podamos ser personas que vayamos tras el equilibrio. Los extremos van a alterar la vida emocional de tus hijos, van a alterar la vida. Es más importante tu relación con ellos, cercana, a que los tengas metidos en el ministerio forzadamente. Ellos llegarán a su tiempo, en su momento. Y considerar que esto va a llevar tiempo, preparar el corazón y tener formas de precaución lleva tiempo, porque las relaciones así son, ¿verdad? Otra cosa importante es que debe de buscar ayuda profesional. En algún tiempo yo pensé que yo podía con todas las cosas como pastor y después me di cuenta, error, en un grave error. Que Dios había repartido gracias en la vida de otros hombres, profesionalmente en la vida de otros hermanos, y que era importante que yo abriera mi abanico y pudiera echar mano de las herramientas que Dios pone en la familia de Dios. Y Clínica del Alma es una extensión, un ministerio paraeclesiástico que puede ayudarte muchísimo. Y bueno, me tocó hablar de este tema. Retire o asegúrese que no haya armas en casa cuando pasan situaciones de esta índole, que no haya almacenamiento de fármacos psiquiátricos o fármacos que pueden intoxicar al adolescente, al joven, ¿verdad? Las drogas ilícitas, limpiadores domésticos, raticidas y una cantidad enorme de sustancias tóxicas, anticongelante, cuchillos, navajas. Todo este tipo de cosas son para prevenir y resguardar la vida de nuestros hijos. Entonces, no sé si, no, ya terminamos ahí. Bueno, pero quiero decirle algo. Nunca minimice a personas que usted vea deprimidas lo que está pasando por su mente.
A mí me impactó terriblemente la muerte de ese ministro, me sacudió muy fuerte, yo no podía creerlo, ¿verdad? Y hay ministros que están solos completamente, no tienen amigos, y es tan importante que nosotros tengamos amistades y que podamos tener amigos cercanos donde podamos abrir el corazón. Y es importante que rompas el silencio cuando te pasa algo grave, y esto no solo es para ministros, para ovejas. Es importante que rompas el silencio cuando tienes adicción a la pornografía, y te lo digo vez tras vez porque es un monstruo de 1000 cabezas que se está devorando a muchos cristianos, a muchos, incluyendo pastores. No te detengas, los pastores no estamos para juzgarte, estamos para ayudarte, seas hombre, seas mujer. Dios desea traer salud a tu vida familiar y Dios nos ayude para ser un instrumento poderoso en la asistencia en situaciones de ideación suicida o de intento suicida. Quiero pedirte que te pongas de pie, mis 50 minutos ya se acabaron. Y vamos a orar, vamos a darle gracias. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios hoy te habló o sobre el suicidio, o te habló sobre ser un padre nutricio, una madre nutricia, un esposo nutricio. Y un esposo nutricio es cuando la mujer se siente amada, se siente bendecida. No es que tú pienses que la amas, sino ella se siente amada. Padre, pues agradecemos tanto, Dios, la oportunidad de estar en este país, en este foro, en este púlpito. Gracias por el privilegio. Yo te doy gracias por la semilla que ha caído en el corazón. Yo sé que ha venido voz de Dios tocando corazones, bendiciendo, Señor, y resguardándonos de ese flagelo destructivo que el enemigo tiene. Él ha venido para hurtar, matar y destruir, pero Jesús, tú eres mayor, más grande, más poderoso para traer vida en los huesos secos, en aquello que no tiene esperanza, en aquello que no se ve, pero que tú lo levantas con tan solo que sople tu Espíritu Santo. Estarás incubando vida, estarás trayendo a tus hijos a santidad, a integridad en este tema, Señor, de vivir rectamente para ti. Y te damos gracias, Dios, porque guardes a tu iglesia de gente con intentos suicidas. Ayúdanos a abrir nuestros abanicos de posibilidades para ayudar a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al que vive, al que reina? Gracias, Jesús. Muchas gracias.